Vamos a ver si, vamos a ver, a ver cómo se hace para contestar las cosas complicadas. Sí, bueno, yo creo que me atrevo a compartir de nuevo algunas experiencias de la UTP que quizá puedan guiar por dónde se podría empezar, ¿no? Eh, eh, yo creo que la clave para poder avanzar efectivamente con lo que decía Rosa Virginia de esa falta de visión sistémica, ¿no? Eh, con 24 normas nacionales, 26 municipales, 38 organismos directamente implicados de una u otra manera en la movilidad y todos los actores privados y todos los intereses que hay detrás de esos actores privados. Yo creo que la clave es que exista una generosidad política, ¿no? Antes hablábamos de visión, regulación, gobernanza, financiación y liderazgo político. Yo creo que la clave para poner a andar este tipo de instituciones, este tipo de gobernanza que permitan avanzar en una política de medio y largo plazo, es sin duda que haya una voluntad política que suele partir de una generosidad grande por parte de aquel que tiene la mayor parte de las competencias, eh, y que tiene la visión de entender que, bueno, trabajando conjuntamente, como decíamos antes, más allá de los límites y fronteras administrativos, se van a resolver problemas de movilidad de los ciudadanos bueno, pues que se desplazan entre municipios, ¿no? Y eso muchas veces, y depende también de las características sociopolíticas de cada país, pues varía, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, con el Consorcio de Transportes de Madrid, se puso en marcha en el año 1985, cuando en los tres niveles de la administración estaba gobernando el Partido Socialista. Y bueno, de alguna manera se alinearon los astros para que se creara el Consorcio de Transportes de Madrid, ¿no? Con el paso de los años, y alguna vez lo hemos comentado, eh, ni siquiera con una situación en la cual volviera a estar el Partido Socialista en los tres niveles de gobierno, ni con una situación que de hecho se ha producido en la cual ha estado el Partido Popular en los tres niveles de gobierno, se daban las circunstancias y condiciones para que existiera esa generosidad y se percibían tensiones que en alguna ocasión los técnicos, porque yo tuve la suerte de trabajar en el consorcio durante unos años, preferíamos que hubiera dualidad política en los distintos niveles de la administración. Es decir, oye, es más fácil trabajar con partidos políticos distintos que con partidos políticos, que con el mismo partido político en los tres niveles, ¿no? En todo caso, yo creo que la clave, como decía, es esa voluntad política, ¿no? Y hay buenos ejemplos, ¿eh? Volviendo, si me permiten, al caso de Madrid, que es el que más conozco por mi experiencia previa en el Consorcio de Transportes de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay 179 municipios, 8.000 kilómetros cuadrados. 179 municipios son 179 alcaldes, cada uno con sus intereses, ¿eh? Cada uno, lógicamente, defendiendo continuar. Bueno, pues estos 179 municipios han cedido voluntariamente sus competencias en materia de movilidad a un organismo eh, gestor de carácter técnico, en algunos casos porque los ayuntamientos no tenían los medios técnicos necesarios para poder planificar y gestionar el transporte público, y en otros casos porque han decidido voluntariamente apoyarse en ese organismo que les ayudara a entender la movilidad más allá de sus límites administrativos, ¿no? Y es un ejemplo que ha funcionado durante muchos años de manera exitosa, ¿no? Hay muchos ejemplos en el mundo, evidentemente, y vuelvo un poco a la cuestión previa de las características políticas en cada uno de esos países, ¿no? Pues oye, Dubái es un modelo excelente, pero bueno, Dubái tiene un régimen político singular. Singapur, pues también es un modelo excelente, pero tiene un régimen político singular. Eh, Londres quizás sea el modelo que mejor funcione, ¿no? En el cual la combinación del transporte público y transporte privado se coordina a través de Transport for London, que es una autoridad
operador. Insisto, para mí la clave, más allá de la financiación, más allá de la institución, más allá de la visión, que son cuestiones técnicas que pueden existir en muchas partes del mundo, es que exista una decidida voluntad política. Gracias. Eh, bueno, no sé si ahorita hay preguntas en el chat, me las avisan por favor. Eh, yo creo que yo podría hacer también, me atrevería a hacer una pregunta que surge de lo que estoy escuchando en estos momentos. Como dije al principio, a mí me llamó mucho la atención el que se haya decidido ese término que me parece que habría que trabajarlo un poco y mi pregunta iría en ese sentido, es la búsqueda de las certezas. Normalmente la certeza es lo más difícil de conseguir y posiblemente la certeza no ha sido anteriormente visto como una utopía que puede ser perfectamente utilizable para establecer un escenario. Es decir, tratar de buscar un número de certezas que nos permitan construir un universo para hacer un escenario. Pero también tenemos una experiencia de que las certezas, todas las certezas del siglo XX fue, la modernidad estuvo planteada precisamente sobre ese tema. Todo era posible. ¿Por qué? Porque teníamos una tecnología que lo hacía posible. Bueno, en los 70 y 80 ya empezó a hacer agua ese modelo y se podría pensar que mejor no hablemos de certeza. Yo particularmente pienso que sí se deben hablar de certeza porque es la única manera de poder pensar el futuro. Es decir, buscar una certeza que veremos si serán ciertas. Algunas sí, cosa que depende de que nosotros acertemos. Entonces, yo sí quisiera oír un poco con casos quizás más concretos de cómo nosotros sustituir o cómo nosotros organizar escenarios para poder establecer acciones que nos permitan llegar a él, basados en certezas que no sabemos si lo son. O sea, hay una especie de contradicción que me llama mucho la atención. Creo que eso pasó anteriormente con la modernidad y ahora pues yo diría que podríamos seguir haciéndolo, pero teniendo muy en cuenta ese fracaso anterior, que es la única manera de poder enfocarlas mejor. Con lo que estoy pensando y diciendo es que las certezas pueden ser un método para poder alcanzar un escenario cualquiera, pero hay que tener en cuenta que ha fracasado un montón de veces, lo cual quiere decir que no hemos conseguido la manera correcta de hacerlo. Añadiría otra cosa porque me parece que ahí el tema me parece apasionante. Es que la ciudad, dicen algunos, que es el invento más importante del hombre y también el más complejo, porque no, la ciudad es un todo de todos. Y el espacio público es el sitio donde todos supuestamente ejercemos nos comparamos con los otros, nos tratamos con los otros. Entonces, habría algunos casos, tú has nombrado un poco con los de Singapur, algunos casos que se han dado, pero en países con menos capacidades de que han asegurado establecer un mecanismo que puedan servir para ser utilizado. En América Latina, hasta hace relativamente poco tiempo, había unos casos paradigmáticos interesantes. Curitiba, por un alcalde que parecía que fue el motor, o sea que la parte política que tú pones en el punto quinto, pues ahí estuvo muy bien montada. Lo que pasa es que no todos tenemos a Lerner para que nos ayude con la ciudad. Entonces, ¿cómo replicar esa parte? ¿Cómo? Es decir, ya se hizo en América Latina y aparentemente funcionó bien durante un tiempo. Habría que ver cómo está ahorita Curitiba. No ha ido hace mucho tiempo, pero funcionaba muy bien. Otras ciudades también pudieran ser de éxito. ¿Se podría utilizar los éxitos para replicarlos? ¿O cómo haríamos para nosotros eh, reinterpretarlos? No sé si te parece oportuno que empiece yo, porque es una pregunta muy, muy interesante y seguro que otros asistentes también tienen mucho que aportar, ¿no? Eh, con respecto a las certezas.
Bueno, yo creo que parte de nuestro trabajo, y en este caso fundamentalmente por parte de los reguladores y las autoridades, es generar esas certezas, ¿no? Certezas que pueden ir cambiando, que pueden ir adaptándose. Y en el caso del COVID hemos visto cómo algunos contratos tenían una flexibilidad muy adecuada para ir adaptándose a las circunstancias, ¿no? Pero comentaba un compañero en el chat que certeza es conocimiento seguro y claro de algo, ¿no? Y me parece muy acertado. Y antes preguntabas o sugerías que propusiéramos algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Santiago de Chile. Santiago de Chile es el país del mundo con más autobuses eléctricos después de China, ¿vale? No quiero caer en el error de sobrevalorar el hecho de que haya autobuses eléctricos. Yo creo que lo importante es que haya autobuses en plataforma reservada y con buena velocidad comercial. Si además de eso son eléctricos, pues mejor que mejor, ¿no? Pero Chile tomó esa decisión, ¿no? Dijeron, queremos convertir nuestra flota en flota eléctrica y vamos a avanzar en este sentido, ¿no? Y han pasado de un modelo absolutamente desestructurado, caótico y en decadencia a un modelo en el cual, insisto, con sus ventajas y sus inconvenientes, la administración pública ha sido capaz de proveer los autobuses, de montar las estructuras financieras para que esos autobuses pudieran ser financiados y operados en régimen de leasing por parte de los operadores, de hacer lo propio con los terminales y los sistemas de carga eléctrica, de desarrollar una regulación que les permite garantizar una compensación al sistema de transporte público comprometida por parte de los gobiernos durante un número determinado de años. De manera que han ido generando ese marco que ha permitido entrar a operar a empresas no solo nacionales, sino también internacionales, ¿no? Y es un modelo que está evolucionando y en las distintas fases de la licitación que han puesto en marcha pues ha habido ajustes, pero ajustes de certeza, de manera que yo como inversión, yo como inversor, yo como operador, puedo estar razonablemente confiado de qué es lo que me voy a encontrar durante la vida de este contrato, ¿no? Desde el punto de vista, o moviéndome a la segunda pregunta, ¿no? En relación con, oye, ¿qué se puede aprender de ciudades y de casos exitosos para replicarlos? Bueno, eso es parte del trabajo que hacemos en UITP, de alguna manera mostrar a aquellos que están dudando si dar el paso o no, los casos de éxito de otras partes del mundo, entendiendo, por supuesto, el contexto específico de cada zona, porque no se pueden copiar sin más los modelos, pero sí un poco explicando ya no solo los resultados, sino sobre todo el proceso y los mecanismos que han permitido a esas ciudades convertirse en modelos de éxito, ¿no? Y a mí hay un ejemplo que me gusta bastante, y es el caso de los países nórdicos aquí en Europa. Y que envidio, porque creo que no sucede esto en muchas partes del mundo. Y es, estos países, y disculpadme porque no tengo exactamente ahora mismo ejemplos concretos de si esto ocurre en Suecia, en Finlandia o en Dinamarca, pero sé que existe en el conjunto de países, en algunos países, tienen una planificación a largo plazo consensuada. De modo que cuando un nuevo partido político entra al gobierno, puede ejecutar los proyectos, puede elegir para ejecutar los proyectos que están dentro de ese plan. Es decir, no puede improvisar. Yo no puedo llegar y decir, no, pues ahora yo voy a hacer una cosa distinta, porque se me ha ocurrido que voy a hacer una cosa distinta, sino que hay un criterio técnico de cómo queremos que se desarrolle la ciudad, el área metropolitana, el país, a medio y largo plazo, y entre esos proyectos, en función de las preferencias de mis votantes, más o menos pro coche, más o menos pro transporte público, pues puedo ir eligiendo qué infraestructuras y qué servicios pongo en marcha. Pero no puedo hacer lo que a mí se me ocurra que podría ser bueno, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, bueno, sienta las bases para modelos exitosos. Eh, bueno, pues muchas gracias por esta intervención. Tenemos unas preguntas para ver si Juan Carlos Sánchez puede establecerla y vamos a tratar de que las preguntas tengan la formulación sea
en lo más corta posible, de manera de poder eh, darle espacio a otras personas que también están preguntando. Juan Carlos, ¿estás por allí todavía? Juan Carlos nos hablaba que dice que las realidades energéticas de cada país son diferentes. Por ello, la planificación para la ecomovilidad debe abordarse de manera distinta. El ejemplo, como se irrumpe en un estado con movilidad eléctrica si su fuente energética está basada en la termoeléctrica. O sea, quemamos combustible para generar electricidad. Para un vehículo eléctrico sería un gran error. Esta pregunta está dirigida a usted, Dionisio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, ¿no? Y lo mencionaba antes también el señor Uzcategui. Y, al final, un autobús o un coche eléctrico sigue generando un gran número de externalidades, ¿no? Con respecto a emisión de partículas, ocupación del espacio, accidentalidad. Resuelve la parte, o puede llegar a resolver la parte de calidad del aire en un momento determinado, pero si para generar la energía que alimenta ese vehículo privado, pues tenemos que quemar carbón, pues lógicamente la solución no pasa por ahí, ¿no? Yo creo que eso es algo sobre lo que insistimos mucho. Les recomiendo, ahora copiaré en el chat un trabajo que hemos hecho que ha hecho, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual la OITP ha colaborado sobre los retos de la descarbonización en América Latina, que hace mucho hincapié en esta cuestión, ¿no? Y cómo muchos gobiernos se está poniendo especial énfasis en la electromovilidad y muy poco en la distribución del espacio y en el impulso, perdón, hacia un cambio modal. Tenemos otra pregunta de Yolanda Medina, que creo que sería para alguien que sepa bien la forma de los operadores en Venezuela, ya que ella pregunta, ¿quiénes son los operadores en Venezuela si fuese posible describir el término? Pues en la práctica el transporte público en Venezuela es inexistente. Rosa Virginia, Sí, de repente eres sí, tú la que podría hacerlo. yo le contesté de todas maneras en el chat. O sea, Ujú. cuando hablamos de operadores, son los que prestan el servicio de transporte, que en el caso venezolano hay operadoras públicas como el Metro de Caracas, que es un operador del servicio de transporte público, y hay operadores privados como cualquier cooperativa o asociación civil que presta el servicio o empresas, porque nosotros tenemos también empresas SRL que son de autobuses. Cualquiera de esos son operadores. La segunda parte de la pregunta Te esos la, son te- los te- operadores. te la leo. Ujú. Si fuese posible describir el término, pues en la práctica el transporte público en Venezuela es inexistente. Pareciera que lo que está No, preguntando a ella es, el servicio hablemos. existe. Sí. Lo que pasa es que es un servicio deficiente y que pudiera calificarse incluso porque lo que ocurre, José Dionisio, es que, como lo viste en República Dominicana, hay muchos operadores que simplemente es una persona dueña de su vehículo, a lo mejor es un minibús, y se organiza con otros para prestar un servicio eh, a través de una cooperativa o de una asociación civil. Entonces, en el caso de Caracas, estos señores privados que nacieron, digamos que el término que se usa de una forma espontánea, porque era una situación de desregulación total que existía en los años 40, comenzaron a nacer estas cuestiones y se han quedado mucho así, porque nosotros todavía en pleno siglo XXI no existen contratos de concesión. Existen unas cuestiones que se llaman simplemente permisos para operar. Entonces, no es inexistente. Existe un servicio de transporte público de muy baja calidad y digamos que decidido mayoritariamente por cómo los operadores quieren hacerlo.
en qué horarios, cuáles son los recorridos. La, la- los permisos les dan los recorridos, la tarifa, que eso sí se negocia todos los años, pero siendo ellos los que prestan el servicio, digamos, hacia todos los rincones, tienen un poder muy fuerte, son sumamente poderosos en cuanto a eso. Si se paralizan, paralizan la ciudad, el metro no llega a todas partes, y algunas operadoras públicas de autobuses no son suficientes tampoco. Entonces, pues son fuertes para eso, pero es un servicio bastante informal. Ujú. Existe, pero es así. Y se pierde mucho, o sea, por ejemplo, todos los temas de integración física, una parada cerca de una estación de metro o varias paradas, eh, se pierde porque no está organizada, no es la autoridad la que desarrolla, digamos, diseña, desarrolla ese espacio de integración modal. Entonces hay muchos accidentes también asociados a esos espacios informales de integración, que obviamente alrededor de muchas estaciones de metro existe, sobre todo en las estaciones al final de cada uno de las líneas. Ujú. Hay una pregunta de Rafael Dávila que dice, ¿qué debemos proponer a un nuevo gobierno para regularizar esa complicada situación de movilidad en el transporte? Hago la acotación de que los venezolanos seguro van a estar preguntando con un nuevo gobierno o porque pareciera que no está funcionando casi nada en el país. Y creo que en ese caso Venezuela es un país atípico en estos momentos porque la poca, o sea, la, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que tomemos el caso de los países nórdicos. Es que los países nórdicos tienen una estructura que organizada, como los países más desarrollados las tienen. Y es importante darse cuenta de que en Venezuela, si algo se ha hecho bien, es destruir todas las estructuras que había y, no, y no han podido crear unas que las sustituyan. Entonces el problema es que es muy grave porque es que si las anteriores no funcionaron nunca tan bien como queríamos, pues resulta que si no hay ninguna, es el sálvese quien pueda o el que decida, el que cada quien decida por su lado sin consultar con nada. Los 5 puntos que se planteaban en esta discusión me parecen muy lógicamente bien encadenados, pues Ujú. resulta que sería muy interesante ver cómo hacer para rehacer una estructura. Ese es un problema, una estructura que organice a la ciudad. No va a quedarnos en el tema de los transportes, que organiza la movilidad en la ciudad. Sí, Ese es un problema distinto. Yo creo que no estaría de más que hiciéramos una conversación al respecto con alguien que pueda ver cómo reconstruir restauradores, a lo mejor hay que llamarlo. ujú. Pero bueno, entonces, no sé si alguno de ustedes puede tratar de responderle a Rafael que debemos proponer para regularizar la compleja situación de movilidad en el transporte, que en el caso de Venezuela es extremo, pero que es compleja siempre en cualquier sitio, aquí Claro. o en España o en fuera también. Seguramente Jesús va a querer decir algo al respecto. Este, eh, yo solamente quiero decirles que, o compartir con ustedes que hay una ciudad que, mm, que a mí me parece sumamente interesante porque digamos que abordó este tema de la movilidad sostenible de una manera bastante completa. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces, en América Latina, lo que se toma es la tecnología, autobuses eléctricos y a lo mejor con corredores y todo lo demás, pero el tema de gobernabilidad no lo tocamos, porque es mucho más fácil conseguir unos préstamos para hacer, bueno, la infraestructura obviamente no tiene tantos actores, entonces es mucho más fácil. Cuando ya tratas con transportistas es otra historia. Pero, ¿qué es el caso de Rosario? Porque además ahí hubo, digamos que todo comenzó por algo que ellos llamaron un pacto social.
y a través de ese pacto social desarrollaron un plan y en ese pacto social participaron todos. Y cuando digo usuarios, operadores, industriales, autoridades, obviamente, pero la gente participó muchísimo. Y en Curitiba, en Rosario se lograron muchas cuestiones interesantes que tienen que ver con la mejora del servicio de transporte público, que es lo que se quiere, con disminución de indicadores de, de seguridad vial, mejoras en cuanto a accidentes y todo esto. Entonces, yo creo que si alguien, que ese es un caso bien emblemático que pudiera revisarse no solo por qué se hizo, sino cómo se hizo. Todo ese proceso de cómo lograron es sumamente interesante y creo que puede servirle a muchas ciudades de América Latina. Jesús, no Bueno, sé si está de acuerdo conmigo. mira, yo creo que es muy interesante porque veo aquí que tenemos a Jesús, que nos ha hecho Ujú. varias intervenciones y que recomienda, por ejemplo, que, que nos invita a conocer el caso de lo que se ha hecho en San Pedro Garza García Sí, y también la pregunta que tú le haces. Entonces, ¿por qué no pasamos la palabra a Jesús para que nos diga un poco por cómo han hecho eso. ellos? Me parece muy Ujú, interesante. ujú. Y así respondemos lo que él ya nos ha escrito por el chat. Bueno, es difícil, ojo, porque creo que eso merece un conversatorio aparte, Sí. porque sí, la verdad, hay muchas cosas que podemos decir aquí ahorita como ideas sueltas y a lo mejor hay que compilarlas en un documento y a lo mejor hacerlo un poco más interactivo, ¿no? Porque seguro hay mucha gente que puede aportar, pero yo creo que, digamos, la mejora en el transporte, hablando de movilidad, como un término más amplio, pasa por la reinstitucionalización, digamos, del país, digamos, y no lo quiero politizar esto, ¿verdad? O sea, más allá de que ahorita el sistema que tenemos no es el más apropiado, digo, en realidad se trata de reinstitucionalizar, entender que son instituciones, ¿verdad? Más allá de gobiernos y que deben justamente trascender a los gobiernos. Eso yo creo que forma parte de la tarea más grande que tenemos que llevar a cabo. Hay que hacer una revisión del marco jurídico y normativo. Un poco Rosa por allí antes lo mencionaba, o sea, tenemos un montón de instrumentos jurídicos que no podemos aplicar porque unos se solapan con otros, otros se contradicen, todo el mundo quiere seguir teniendo, vamos a decir, el liderazgo en ciertas cosas y pues finalmente esto se trata de un tema de coordinación, se trata de un tema de establecer claramente jerarquías, ¿no? Eh, hay que generar gobernanza. Eso básicamente es de las cosas más importantes. Hay que sumar a la academia, a las universidades. Hay muchos proyectos que se tienen y obvio, mucho capital humano para desarrollarlos, pero porque están a la espera simplemente de que le den la oportunidad, Ujú. ¿verdad? Las universidades han hecho muchísimo en todos estos años y ahí se ha quedado. ¿Por qué? Porque no ha habido, digamos, esa oportunidad de sumarse a la reconstrucción, a la transformación del país. Hay que generar certeza en las inversiones, confianza, y eso pasa por la reinstitucionalización y pasa por la mejora del marco jurídico y normativo. Hay que generar piso financiero, eh, hacer, hacernos, digamos, de fuentes de financiamiento externo, internacionales. Pero también para eso hay que volver a crear o recrear Fontur, por ejemplo. Ahora sí, como debe ser, porque pues Fontur existía y funcionó bien, pero tenía también sus claros y sus oscuros, ¿no? Ujú. Entonces, eso quizás es una oportunidad de oro. Rosa sabe muy bien de eso, lo trabajó por muchos años y hay también de ella muchas exhortos en ese sentido para mejorar, establecer KPIs en las mediciones. Nosotros necesitamos generar valor a través de datos.
y los datos nos hacen falta para tomar decisiones. Sin eso no vamos a poder hacer absolutamente nada porque estamos trabajando sobre supuestos. Eh, y crear un gabinete especializado, yo creo que básicamente eso es bien importante, un gabinete de gobierno que se encargue de estas cosas con gente técnica, entendida de la materia y experiencia. Invertirle mucho al mantenimiento y la rehabilitación. Nosotros tenemos como país una infraestructura envidiable, aun y cuando hemos pasado por este torbellino, seguimos teniendo una gran infraestructura, grandes sistemas, y eso hace que haya primero que pensar en habilitarlos al 100%, ¿verdad? Y luego pensar en inversiones nuevas, porque es que realmente hay que llegar como otra vez al punto cero, ¿verdad? Y de ahí empezar a crecer. Entonces, o sea, quedarnos con lo que hay, quizás puede verse como un poco mediocre, pero no es eso, porque nosotros si nos comparamos en infraestructura con países incluso de Europa, estamos muy bien. El problema es que no funciona en este momento. Bueno, esa al menos sería mi receta. No sé si me desvío un poco de lo que se mencionaba. Yo solo quería aportar también a lo que antes Rosa decía y también creo que aclarando el comentario eh, se me olvidó ahorita quién lo hizo exactamente, pero creo que fue, lo estoy buscando aquí, Sandra, ¿verdad? Sandra Álvarez. Eh, Hablaba de la operación y Rosa un poco le mencionaba cómo está esa operación o quiénes prestan el servicio en Venezuela. Y yo les quería hablar un poquito del modelo de hombre camión mexicano, muy famoso porque no funciona. Eh, Es lo que Porque no se debe finalmente, hacer. ajá, Ajá. es un mal ejemplo, pero es una realidad. Entonces, yo a veces lo que quiero también transmitir con esto es que nos subestimamos tanto nosotros. Eso no puedo dejar de decirlo porque me molesta. Y los problemas no son solo nuestros. O sea, quiero decirles que hay problemas incluso superiores a los de nosotros con crisis, ¿sí? En otros países que simplemente no se han externado lo suficiente como para poder decir, ay, están peor que nosotros, ¿sí? Entonces, a mí me ha tocado ejercer aquí en México durante ya casi 15 años y honestamente les puedo decir que me he enfrentado a realidades a veces que yo ni siquiera conocía en Venezuela. Eh, Ha habido grandes inversiones en el sector transporte, este, inimaginables, o sea, muchísimas. Y todavía más del 50% de los viajes en el transporte público en México se dan a través del modelo hombre-camión, que es ese caso de que cada quien es dueño de su unidad y cada quien la explota como quiere. Eh, y eso tiene distintas aristas, o sea, hay una en donde se benefician las ineficiencias y un poco lo que les decía antes, ni siquiera podemos medir la productividad porque no tenemos IPKs para medirlo. Y además desincentiva la planificación eh, de los servicios, o sea, no hay manera de tú poder cumplir o garantizar una cobertura geográfica del servicio si no tienes un control y una regulación de estos servicios. Y hay factores negativos, todos los que quieras, pero podemos decir que es un transporte contaminante, que es un transporte que no, digamos que no está incluido dentro de alguna política de intercambio modal, por ejemplo. Es decir, no llegan a un terminal y allí se generan los intercambios que deben hacerse con los demás modos. Hay una flota que tiene una edad viejísima, más de 20, 30, 40 años. Eso entendido entonces de que hay un mantenimiento deficiente, que además de eso, pues bueno, vas a tener vehículos que hoy funcionan y mañana no, y hay que hacerles, digamos, cualquier cantidad de arreglos para que puedan operar. Muchas veces no se consiguen los repuestos. Eh, y en esta estructura, vamos a decir, poco deseable, se opera, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está queriendo en México con con este modelo? Transformarlo en un modelo más de rutas, y eso pasa también incluso por los modelos que ya nosotros vivimos de transformarlos en asociaciones civiles
para operar, ¿me explico? Y ya nosotros sabemos que eso no necesariamente es lo bueno. Entonces ya nosotros pasamos por todos esos escenarios. Lo que hay ahora es que considerar cómo transformar eso en lo que sí se quiere, que un poco Rosa decía antes, ya tenemos empresas, nosotros tenemos empresas de transporte. Lo que pasa es que obviamente en medio de la crisis muchas de ellas prácticamente ya no operan correctamente, nunca lo hacían, ¿verdad? Pero ahorita menos. Entonces, yo creo que eso nos lleva a entender que el problema nuestro sí se puede solucionar, que no somos los únicos que lo estamos viviendo y que esto va a pasar por todo un proceso de transformación, sí, va a llevar años, pero se puede lograr. Eh, bueno, tengo aquí unas recomendaciones que nos hace José Dionisio, que la está dejando aquí, las pondremos nosotros a disposición de ustedes. Son sobre eh, publicaciones que tratan el tema de lo que estamos hablando. Una es el Transporte 2050 y luego hay una serie de publicaciones que él también nos deja los datos para conectarnos a ella, de publicaciones de la UITP que tienen que ver con el con los temas tratados en este caso. Yo diría que tenemos, entonces ya tenemos cubierto esta parte. Quisiera media y se nos está acabando el tiempo, además se están despidiendo algunas de las personas que estuvieron acá, hacer un balance, un cierre con las tres personas, con José Dionisio y con luego Jesús y Rosa Virginia, acerca de lo que hemos conversado hoy. No sé si empezar con José Dionisio. Muchísimas gracias. Pues de nuevo ha sido un placer compartir y aprender con vosotros. Yo creo que un par de frases felices, si me permitís. Una que decía mi primer jefe trabajando en temas de transporte público, que decía: la movilidad urbana no tiene solución. Dice, tiene soluciones. Tiene varias soluciones. Entonces, depende de dónde estés, depende de cuál sea el contexto, depende de qué plazo tengas, depende de qué presupuesto tengas, pues podrás hacer una cosa u otra, ¿no? Yo creo que eso también es parte de la riqueza y Jesús lo ha comentado en un par de ocasiones, ¿no? Y luego, incidiendo en el esquema de hombre camión y ese tipo de transporte informal, que efectivamente es el mayor canalizador de viajes en más de la mitad del mundo, ¿no? En África, en sureste asiático, muchas partes de Latinoamérica, entre el 50 y el 80% de los viajes se hacen en este transporte, entre comillas, informal, ¿no? UITP ha trabajado mucho en ese tema, con multilaterales, con agencias bilaterales, y un aspecto fundamental del trabajo y de la experiencia que hemos ido acumulando durante todos estos años es que la solución pasa por plantear un modelo que sea viable con los incumbentes, no contra los incumbentes. Es decir, los que están operando son los que conocen la red, son los que conocen el comportamiento de los usuarios, los que mejor conocen las necesidades. Muchas veces las administraciones no saben por dónde van las líneas, no saben dónde suben y bajan los viajeros. Es verdad que en muchas ocasiones suben y bajan en cualquier sitio porque funcionan absolutamente a demanda, ¿no? Pero en la medida en la que esa gestión se pueda profesionalizar y se les pueda hacer ver que va a ser mejor para ellos desde el punto de vista de condiciones laborales, desde el punto de vista de vehículos más seguros, desde el punto de vista de estabilidad también en los ingresos para ellos, creo que la solución pasa por ellos, ¿no? Y mencionaba antes también Jesús el caso de México. Yo creo que la SEMOVI en un gran número de corredores está haciendo un trabajo muy bueno, un trabajo que pasa por juntar a los incumbentes, explicarles cuál es el modelo que se quiere hacer, poner en marcha nuevas flotas, achatarrar, que es un aspecto fundamental, los vehículos que se retiran para que no sigan prestando servicio en otra parte, sino que directamente los saquemos del mercado y con muy buenos resultados, ¿no? Muchísimas gracias otra vez. Gracias, José Dionisio.
Este, pasemos ahora a, a Jesús y que él cierre con sus impresiones finales, aunque ya casi las dijo, pero por si acaso hay algo más que tienes que decir, pues aprovecho ahorita para antes de pasarle la batuta a Rosa Virginia. Bueno, yo creo que ya las reflexiones un poco, sí las hicimos. Creo que José Dionisio ahorita dijo algo muy interesante, que la movilidad no tiene solución. Y en efecto es así, no es una sola solución, son varias. Eh, en definitiva, creo que básicamente hay que concentrarse en lo que tenemos claro, identificado, para atender, dejar atrás el sistema paternalista y entender que hay que hacer mucho trabajo de escritorio, pero también trabajo físico, para poder llevar a cabo las soluciones. Gracias. Y ahora Rosa Virginia. Bueno, lo, creo que quedó bastante claro que esto es un tema que no es solamente el tema de la movilidad sostenible, no es un tema solo tecnológico. Tiene un grandísimo componente gobernabilidad, eh, eh, política, economía, eh, muchas áreas participan, muchas formaciones en este tema. Y realmente, si se quiere mejorar la calidad de vida en las ciudades, la movilidad es fundamental. Si con esto nos quedó claro, sí, bueno, si con esto quedó claro expresar todas estas cuestiones, creo que logramos el cometido. Yo agradezco muchísimo a Dionisio por su participación, a Jesús, amigo y muy querido, también todas las cuestiones que ha dicho en la tarde de hoy. Em, es un tema muy apasionante. Bueno, eh, hemos visto cuál ha sido la dinámica y es un tema fundamental si queremos cambio, si queremos cambio. Nos enfocamos bastante a la movilidad de personas, pero pudiéramos agregar muchísimo más sobre la movilidad de bienes, que Jesús habló logística urbana, pero ese es otro tema que también hay que considerar. Y si queremos cambio en las ciudades, tenemos que cambiar la movilidad. Es fundamental, fundamental. Gracias a todos por compartir con nosotros, gracias a todos por este intercambio. Me parece muy grandioso que se haya dado en el marco de esta comisión y esperemos que con esto abramos la posibilidad de otro tipo de intercambio. Gracias. Aprovecho, gracias a ustedes, de parte de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela y su comisión en España. Estamos muy agradecidos por lo que ustedes nos han comentado, nos han permitido también reflexionar un poco acerca de esto. Creo que es muy interesante, al final que podemos concluir que la movilidad, nunca está de más decirlo, es clave si queremos hablar de calidad de vida. Esas palabras de Rosa Virginia me parece que son muy ciertas, porque eso permite y obliga que eh, otros ámbitos se vean interrelacionados en ese movimiento horizontal que ustedes hablan y que no puede ser solamente visto aislarse. Tiene que ser el trabajo de todos, lo cual lo hace complejo. Pero yo que soy arquitecto, tengo que pensar como arquitecto y un arquitecto nos entrena casi desde que entramos a estudiar en que los problemas tenemos que dar una solución. Porque si a ti te llama para un señor que quiere hacer su casa o una persona que quiere hacer un gran teatro,
tú no le puedes decir los problemas, tú tienes que saber los problemas, tienes que conocerlos, tienes que saber la tecnología que están implícitos en ellos, pero sobre todo tienes que solucionarlo. Y yo creo que ya que por ahí empezamos con algunas palabras bien reflexivas, el problema no tiene solución, porque tiene muchas soluciones. Eso me parece que es bien interesante de guardar esta conversación y que en algo similar es aquello que dice que un elefante se come por a pedacitos. Si no, no te cabe en la boca, pero sí, pero a pedacitos sí. Entonces pareciera que estamos conscientes, las situaciones son muy distintas por sociedades, países, situaciones políticas o sociológicas que marcan mucho el compás de lo que se va a hacer, pero no hay una solución. Yo me parece que es lo que yo estoy sacando en claro de esta conversación tan nutritiva como ha sido. Pues muchas gracias a ustedes y cuenten, aquí me escribieron ahorita que hagamos una reunión, una conversación sobre el problema de un par de problemas o de 2, 3 o 4 ciudades, un ciclo, lo que están proponiendo, para tratar de ver los problemas en distintas ciudades de Europa, de América Latina y o África puede ser, si tenemos el material o las personas. Y me parece muy interesante esa recomendación, vamos a estudiarla, a ver si podemos hacer un ciclo en el cual hablemos de la movilidad, pero en un caso específico, a ver si podemos aterrizar de alguna manera en cosas más concretas. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y ya nos veremos pronto. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Chao, chao. saludos. Vale. Luego, buenas tardes.